Bueno, vamos a hacer un análisis de los principales temas que toca el artículo publicado en la página de la Fundación Embajada Abierta, que el artículo se llama El nuevo orden algorítmico mundial, y vamos a resaltar los puntos más interesantes que plantea el artículo. Comienza haciendo un análisis de la pandemia del COVID-19 y dice que la pandemia no hizo más que acelerar los tiempos de algunas tendencias globales que ya estaban dando vueltas y plantea que son de todo tipo, ¿no? Como desde el teletrabajo hasta la tecplomacia, que ahora después vamos a ver bien qué es. Entonces dice que estas tendencias se van a incorporar a una corriente imparable de cambios en la producción de bienes, el comercio, la seguridad ciudadana y la defensa de los países. La tecplomacia se basa en la idea de que nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la big data, el I+T, el blockchain, trascienden las fronteras con una velocidad sin precedentes y deben ser incorporadas al ejercicio de la política exterior. El impacto de la automatización inteligente en todos los campos traerá progresos impensados, pero también traerá transformaciones que desafían la capacidad de los estados de asegurar tanto la sustentabilidad social interna como la del propio sistema internacional. Otra vez tenemos ahí el orden mundial, el cómo funciona la relación entre los países y la aparición de la inteligencia artificial y de la tecnología como un actor disruptivo en el orden ya establecido, con la pandemia como disparador y acelerador de este proceso y de imposición de la tecnología. La tecnología de red 5G divide al mundo en dos. Están los países que la incorporan y los que se resisten a depender de ella. Y hay un trasfondo ahí en una guerra comercial entre Washington y Beijing. Hoy estamos, dice el artículo, en una crisis económica inédita, con el multilateralismo cuestionado y conflictos por todos lados. Pero el conocimiento y la tecnología siguen su propia marcha. Esas innovaciones imponen nuevos términos en la geopolítica y obligan a revisar incluso el concepto clásico de soberanía. Las posibilidades de la inteligencia artificial son casi ilimitadas en términos de progreso y de desarrollo humano, pero también pueden ser disruptivas si la desigualdad y la concentración de poder y riqueza se acentúan. El historiador israelí Yuval Harari resume la situación de esta manera. Dice que por primera vez en la historia nadie sabe lo básico sobre cómo será el mundo en 20 o 30 años. No solo los fundamentos de la geopolítica, sino también cómo será el mercado de trabajo, qué tipo de habilidades necesitará la gente, cómo serán las estructuras familiares. O sea que tanto en la hoja anterior como en esta vemos que hay un cuestionamiento de lo establecido, un elemento acelerador como la pandemia y el avance de la inteligencia artificial como algo disruptivo a lo que ya conocíamos. Y este historiador agrega que es por primera vez en la historia que está tan poco claro cómo van a ser los próximos años. Bueno, acá lo que planteamos es a esta como la cuarta revolución industrial. Y del mismo modo que las anteriores, podemos suponer, sin mucha probabilidad de errarle, digo, con bastante chance de estar en lo cierto,
que los países que controlen mejor las nuevas tecnologías sacarán ventajas en lo económico y militar en una geopolítica que excede el espacio físico o territorios y abarca el ciberespacio y el espacio exterior. A ver, las nuevas políticas, las nuevas tecnologías, perdón, como la inteligencia artificial, la comunicación cuántica, la robótica. Y lo que se ve hasta ahora es que este escenario ofrece más una competencia nacional que una cooperación multilateral. Una ecuación en la que ganan terrenos gigantes corporaciones privadas y estatales y que promete mayor inestabilidad y conflicto en los próximos años, como ocurrió durante décadas y todavía ocurre en el área nuclear. Hay una comparación del artículo de estas dos cuestiones. Ahora bien, veamos un poquito qué es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial nació hace casi 80 años de la mano de la informática, pero al día de hoy se ha complejizado en extremo y puede resumirse como el estudio de los métodos para hacer que las computadoras se comporten de forma inteligente, tanto desde el aprendizaje y el razonamiento como la planificación, la percepción, la comprensión del lenguaje y la robótica. Esta es una definición de Stuart Russell de la Universidad de Berkeley. Hay toda una generación de investigadores estadounidenses inspirados por el matemático Alan Turing que dieron el puntapié inicial en el campo de la inteligencia artificial en los años 40. Y en un comienzo fueron apoyados por el Pentágono con objetivos militares. Esto es una ventaja que Estados Unidos mantuvo durante varias décadas hasta la incursión de expertos del Reino Unido y de Japón en la misma temática. Siguiendo en los Estados Unidos, el centro predecesor de la actual Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, la DARPA, ensayó entonces un dispositivo que permitiera realizar disparos antiaéreos predictivos para la Segunda Guerra Mundial. Era el proyecto Predictor. El primer contrato para financiar investigaciones en inteligencia artificial fue de $2.200.000 anuales en el año 1952. Pero los intentos fueron perdiendo interés y fondos hacia 1970. Si comparamos esa financiación con lo que se gasta hoy, es prácticamente nada. El país que dio el siguiente paso fue Japón. En 1982 lanzó un proyecto de sistemas informáticos de quinta generación con una inversión de $850 millones. La DARPA contraatacó con una iniciativa de computación estratégica de $1.000 millones. Los europeos con un proyecto llamado SPRIT y los británicos con el programa Alvey. Todavía en Guerra Fría, Estados Unidos volvió a adelantarse con los avances de la compañía IBM y su famosa supercomputadora de ajedrez Deep Blue. Pero eso no tuvo grandes inversiones estatales, que estaban más dedicadas a áreas como el terrorismo. La ciencia siguió investigando y 2 décadas después, la propia DARPA desarrolló una primera versión de vehículo autónomo en 2005. En ese momento China ya estaba también en camino. En el año 2016, el campeón surcoreano de Go, Lee Sedol, fue derrotado por el programa de inteligencia artificial AlphaGo de la británica DeepMind, que aprendió el juego de estrategia milenario, orgullo nacional de China, practicando consigo mismo sin ningún ser humano. Beijing tomó nota y anunció en 2017 una estrategia nacional financiada con $15.700 millones para desarrollar un centro de innovación e inteligencia artificial en el año 2030.
Durante todas esas décadas, la fantasía de robotizar conductas repetitivas de los humanos para ganar tiempo de ocio se fue haciendo realidad. Hoy, el proceso de automatización tecnológica que permite la inteligencia artificial avanzó fuera del hogar y llegó hasta el sistema productivo, hasta el sistema de producción, los sistemas de servicios y hasta el comercio, donde cada vez tiene más productividad. Pero ¿qué pasa? Se empieza a convertir en una seria amenaza para el empleo y el sustento de muchas personas. Entonces, en términos de desarrollo, la automatización puede dañar más de lo que mejora. Las sucesivas revoluciones industriales consolidaron y fueron transformando una clase trabajadora, cuyo protagonismo a su vez moldeó la política y la geopolítica mundial. Pero por primera vez, con los algoritmos imponiendo sus términos en la economía, asoma una clase de descartados en términos del Papa Francisco, ¿no? El Papa Francisco habla de una clase de descartados, que justamente son los que aparecen ante la imposición de la inteligencia artificial y el sistema algorítmico en los sistemas de producción, de servicios y comercio, ¿no? Cuando se empieza a meter en la economía, empiezan a pasar estas cosas. En el año 2017, la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estimó la creación de 900.000 empleos hasta 2020, sin tener en cuenta la pandemia, relacionados con Internet y las nuevas tecnologías. Software, robótica, Big Data e inteligencia artificial destruirían millones de empleo, pero también generarían nuevas profesiones muy cualificadas. Si vamos a lo que dice la OCDE, el 9% de los empleos corre un alto riesgo y el 50 o 70% de las tareas que hoy realizan seres humanos van camino de automatizarse. Según el Foro Económico Mundial, unos 75 millones de empleos podrían desaparecer ya para el 2025, aunque se crearán otros 133 millones de nuevos puestos de trabajo. El Instituto Global McKinsey proyectó que la automatización ocupará 800 millones de puestos de trabajo para 2030, lo que sería toda una revolución. En este escenario, los dos grandes rivales de hoy en la carrera por transformar la economía, Estados Unidos y China, ya eligieron sus propios caminos, y atrás está quedando Europa. Las inversiones de la Unión Europea en el sector tecnológico comunitario alcanzaron 11.200 millones de euros en el 2017, que es 5 veces más de lo que invertía en el 2011. Y Europa además tiene 32 instituciones entre las mejores 100 contra 30 de Estados Unidos y por ahora 15 nada más de China. Pero bueno, entonces, ¿por qué la Unión Europea está rezagada? Porque carece de grandes corporaciones como las GAFAMI, las llamadas GAFAMI de Estados Unidos, que es Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, IBM, o las BAT de China, que es Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi. Europa todavía no las tiene. Por eso está un paso atrás. Ahora bien, ¿qué hace Estados Unidos? Mantiene su apuesta por el predominio de la iniciativa privada, sin excluir la ejecución de su propia estrategia geopolítica a través de los gigantes tecnológicos y digitales como Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Son líderes globales de capitalización bursátil con negocios por casi 900.000 millones de dólares en 2019. Y ese año gastaron 110.000 millones de dólares en I+D.
Por otro lado, el Pentágono también abrió un centro en Silicon Valley cerca de los principales innovadores en tecnología artificial de Estados Unidos. En cambio, China tiene una estrategia desde Beijing que está determinada por su férreo poder político, a través de conglomerados tecnológicos públicos y privados que se despliegan en el mundo con la meta de consolidar el ascenso de la potencia emergente. Su estrategia nacional de inteligencia artificial estima consolidar un sector de 150.000 millones de dólares para 2030, con un plan de desarrollo que crecerá hasta los 60.000 millones de dólares anuales en el 2025. Estos conglomerados, que los nombrábamos hace un par de hojas, como Alibaba, Tencent, Huawei, se dividen en campos de desarrollo. Los mismos son vehículos autónomos, ciudades inteligentes, imágenes médicas, inteligencia de voz, visión artificial, inteligencia de mercado, video detección, cadenas de suministro inteligentes, ciberseguridad, hogares inteligentes, educación inteligente y reconocimiento de voces. Bueno, entonces, ¿qué dice el artículo? Que en este contexto de innovación tecnológica acelerada, siguen vivas las disputas políticas e ideológicas a las que nos cuesta incorporarles una perspectiva de futuro. Al punto que hoy hablamos de una guerra fría tecnológica, de ciberataques y hackeos entre los estados. Harari dice, tenemos la visión a largo plazo hacia atrás. Y ahí vamos a ver un par de cuestiones cronológicas. El presidente ruso Vladimir Putin reconoció en el 2017 que quien se convierta en el líder en inteligencia artificial será el gobernante del mundo. Eso incluye hoy mismo la obtención de materias primas para sostener el desarrollo tecnológico, que a diferencia del poder militar, ofrece la posibilidad de dominar todos los ámbitos. Por eso Estados Unidos lanzó en 2014 su tercera estrategia de compensación, centrada en las tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, para contrarrestar el creciente poder militar de Rusia y China. En el 2018, el Congreso de los Estados Unidos creó la Comisión de Seguridad Nacional sobre Inteligencia Artificial y la administración de Obama fijó como metas mantener el liderazgo en inteligencia artificial, proteger el empleo interno y liberar de todos los obstáculos a la innovación. La dinámica de fuerzas asociadas o gestionadas por los grandes jugadores del tablero mundial, que tomamos a Estados Unidos, China y la Unión Europea, como ellos, deja ver los primeros indicios de una geopolítica del algoritmo, en la que el actual soft power de la inteligencia artificial eclipsa a la capacidad nuclear en la puja interestatal. Otra vez volvemos a ver esta comparación, volvemos a ver que ya la puja entre los estados está dejando de ser la carrera nuclear y pasando a ser una carrera de inteligencia artificial. Está en juego influenciar percepciones de la realidad, nuestras opciones, comportamientos y hasta nuestros intereses. Ahí está la ruta de la seda digital, una cinta de conectividad digital sobre la que se deslicen las inversiones y productos de la franja y la ruta. El gran proyecto de China por Asia, África y Europa para expandir sus negocios y sembrar de tecnología propia las cadenas globales del valor. En el año 2030, China reunirá el 30% de los datos globales. Tiene 39.000 investigadores en inteligencia artificial. Es la mitad que los que tiene Estados Unidos hoy. Pero gradúa 1.600.000 estudiantes en ciencia y tecnología cada año. En una segunda línea, Rusia
India, Israel, Singapur, Francia, Canadá, Reino Unido y Corea del Sur están invirtiendo en inteligencia artificial. Otros ya diseñaron una estrategia nacional, pero ninguno quedará exento de afrontar los desafíos políticos internos que plantea una creciente automatización de sus sociedades. Según expertos, puede ser tan importante desarrollar inteligencia artificial como aplicarla en la vida real, donde la Big Data o los robots mejoran la productividad, pero afectan el empleo y la privacidad ciudadana. El problema inmediato de terceros países es sufrir un cibervasallaje por su dependencia de las tecnologías que controlan o bien grandes corporaciones, nuevos y relevantes actores geopolíticos, por su dominio oligopolio de la infraestructura, la Big Data, la nube y la inteligencia artificial, o también de los estados que apadrinan a esas grandes corporaciones. Esto es lo que lleva a alertar sobre su contracara, el colonialismo digital y los imperios digitales público-privados de gran poder son los herederos modernos de los clásicos complejos industrial-militares, pero con ingenieros dedicados a diseñar algoritmos y a desarrollar máquinas que aprendan solas. Bueno, ya llegando al final del artículo, vemos que encargado por el gobierno francés, el matemático y parlamentario Cédric Villani elaboró un informe sobre toda esta temática en el año 2018 y su conclusión fue que las grandes plataformas capturan valor, el valor de los cerebros que reclutan y el de las aplicaciones y servicios, a través de los datos que absorben. El término es muy brutal, pero técnicamente es un procedimiento tipo colonial. Explotás un recurso local con un sistema que agrega valor añadido a tu economía. A eso se le llama cibercolonización. Bueno, y ahora sí, el final del artículo deja una serie de interrogantes como conclusión de todo este análisis. Dice que de acá en adelante los territorios nacionales, en los territorios nacionales, en el ciberespacio o en el espacio exterior, el avance de la inteligencia artificial pondrá a prueba la gobernanza y el lugar que le reservan en el futuro a la toma de decisiones por humanos y por máquinas inteligentes. Por un tiempo, los planos de ese futuro se seguirán diseñando sobre un tablero geopolítico clásico. ¿Pero por qué? Porque es el único para el que todavía estamos preparados. Estamos preparados para trabajar sobre un tablero geopolítico clásico. Entonces, por el momento seguiremos avanzando así. Pero también el artículo culmina diciendo que eso también cambiará. Bueno, muy interesante todos los conceptos que se ponen en juego aquí. Es un artículo que sale de la lógica más formal y tradicional de la composición y organización y les diría el orden mundial ya establecido, y es un poco más disruptivo y plantea cambios que hay que estar atentos a cuestiones más de fondo con el manejo del avance tecnológico y de la inteligencia artificial.